A ver, déjenme ver. Ah, Déjenme un segundo, estoy buscando el archivo. ¿Pudieron abrir algo del módulo 6? No, todavía yo no vi nada del módulo 6. Bueno, y no quieren que veamos algo del módulo 6 porque la clase que viene quería ver ya el modelo de examen, así lo resolvemos. Bueno, ¿Ah? Por lo menos para poder explicar algo, ¿sí? Eh, Miren, estuve grabando el fin de semana, grabé una clase, o sea, la hice solo para enviarles a ustedes, pero no pude. La verdad que no sé cómo, y estaba esperando que me digan en el colegio durante la semana cómo hacerlo. Y yo ya le envié el video, ¿sí? Pero me figura que todavía no lo descargaron en el colegio, eh, porque quería pasarles el video o sea, de cómo ustedes van a hacer con las lentes, cuando tenemos dos lentes, ¿sí? Porque habíamos quedado eh, en las lentes cuando tenemos un sistema óptico, ¿verdad? Un sistema óptico centrado, por ejemplo, que tenemos dos lentes, dos convergentes, dos divergentes, ¿sí? Y cómo hacíamos cómo íbamos sacando de a una las imágenes, ¿sí? Gráfica y analíticamente. Ahí habíamos quedado, ¿verdad? sí. ¿Qué es lo que faltaba? Pues yo expliqué, era breve el video que hice, pero aún así no lo pude cargar a la plataforma, así que directamente le envié al colegio. Tampoco pude subirlo a mi Drive porque está lleno. Y la otra que me queda por hacer es crear otra cuenta para subirlo al Drive y así les comparto el link para que ustedes puedan, que es lo que me estaba hablando con Joaquín, un colega para, bueno, yo poderles pasar el video y así tengan completa las clases, digamos, del módulo 5, ¿de acuerdo? Así que eso voy a hacer en la tarde o ahora en un rato, ¿sí? Crear la cuenta, así lo voy cargando el video ahí, después se les comparto el link, así no quedan dudas del módulo anterior. Así nosotros avanzamos con este, ¿de acuerdo? Bien. ¿Les parece bien? Bueno, a ver. Profe, había quedado pendiente el último punto del trabajo práctico número Sí, 5. claro, sí. Yo lo estudié desde el módulo y bueno, yo lo resolví, pero solamente con fórmula, no lo hice con marcha de rayo y así que no sé si estará bien porque bueno, como no tuvimos esa, y ya se lo envié yo al trabajo a No, no, ustedes. no hay problema, Mirta, sí, no, no hay drama con eso. Yo igual, de todas maneras, quiero enviarles el video para que tengan y sepan cómo hacerlo, ¿sí? Bien, y ese, Pero ese será también un tema de examen. no voy a tomar eso en el examen. O sea, los primeros ejercicios como los que hice, sí. Ah, O sea, bien. va a haber dos lentes, voy a tomar dos lentes convergentes nomás. Bien. No las superpuestas que estaban ahí, que estaban juntas, esa no, que creo Claro, que es más fácil que la a anterior, mí me pero gustaría que antes de los exámenes tengamos la devolución como para saber qué hicimos bien, qué hicimos mal. Yo personalmente es lo que me gustaría. sí, sí, bueno, claro, porque me estaban pidiendo las notas, así que yo sí me tengo que poner este fin de semana, sin falta, a enviarles todas las devoluciones y bueno, así ustedes también sepan qué tienen mal y qué no, ¿sí? Eh, ¿Qué más me faltaba por aclarar? Y bueno, ya la clase que viene, no sé si les parece, hacemos un modelo de examen o seguimos con este módulo. Por eso yo quería, porque el módulo 6 es un solo tema, que Prismas. son prismas.
exactamente, y bueno, en realidad tiene una sola manera de resolverlos. Y todo el trabajo Bueno, práctico tiene que ver con eso, no son muchos puntos. sí, 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 eso estaba Arranquemos si bien. quieren, Bueno, y, perfecto. y bueno, ya la clase que viene hacemos el modelo de examen que van a ver que es muy fácil, no de tomar puntos complicados. A ver, acá lo tengo, acá, fíjense. ¿Pueden ver todos? A ver. Bien, a ver, voy a grabar esto. Recording in progress. Bueno, es la clase del módulo 6 de los prismas ópticos. Y vamos a ver, bueno, acá tengo una breve reseña de lo que son los prismas. Un prisma óptico se define como un elemento transparente, limitado por dos superficies planas que forman un ángulo diedro, determinados por dos semiplanos, al cual llamaremos alfa. Fíjense en que alfa es un ángulo, ¿sí? Que es el ángulo superior, ¿sí? Por estas dos eh, semiplanas, ¿sí? Que forman acá el prisma, ¿sí? También tenemos lo que se denominamos base, ¿sí? Base del prisma para completar el triángulo, eh, donde, por ejemplo, consecuentemente, si observamos una escena a través de un prisma, percibiríamos un desplazamiento virtual de la imagen en dirección al vértice, respecto en este caso en que no observáramos con un prisma óptico. O sea, lo que ocurre con un prisma es que si bien se produce como una doble refracción, podemos decir, porque fíjense en que nosotros tenemos un rayo que incide en una de las caras del prisma, ¿sí? El prisma va a tener dos normales, o sea, obviamente porque tenemos dos superficies distintas. Fíjense que acá tenemos la normal, ya saben que la recta normal es una recta imaginaria que siempre es perpendicular a la superficie. Es esta de acá, no sé si pueden verla, que está como puntuada. Entonces, obviamente voy a tener un rayo incidente con respecto a la normal, esto va a tener un determinado ángulo, ¿sí? Y obviamente acá la luz cambia de medio, ¿sí? Pasa, por ejemplo, si esto estuviéramos en el aire, luego al vidrio, ¿sí? Si fuese un prisma de vidrio. Entonces acá se produce una refracción, ¿sí? Y una vez que sale del prisma, se vuelve a producir otra refracción. Lo que ocurre acá, que acá el desviamiento es diferente, ya que tenemos ángulos diferentes, ¿sí? Son dos caras planas, ¿sí? Que forman un ángulo. Es parecido a, ¿se acuerdan cuando teníamos láminas de caras paralelas? O cuando teníamos una barra de vidrio, nosotros trazamos y sufría una desviación. que lo, eso estuvimos viendo creo que en el módulo 2 Sí. o el módulo, sí, en el módulo 2. Bueno, esto es parecido, ¿sí? Simplemente que acá la desviación, ¿sí? Es mucho mayor debido a que estas dos caras, ¿sí? No son rectas, no son caras paralelas, sino son, y acá tienen un ángulo, ¿de acuerdo? Entonces acá hace que la refracción se pueda dar con una mayor desviación, ¿sí? Entonces, lo que en óptica nos sirve para crear tipos de lentes, ¿sí? A ver si se me ocurre uno. Acá ve, fíjense en cómo acá esta persona está mirando hacia adelante, sin embargo el prisma lo que hace es que mire hacia abajo, ¿sí? O en diagonal, podríamos decir, hacia abajo, porque bueno, un prisma lo que hace es eso, tener una desviación mayor a que si tenemos una barra de láminas de cara paralelas. Entonces, ¿qué va a cambiar acá? O sea, acá también vamos a usar dos veces la ley de Snell, ¿sí? Porque pasamos de una refracción, ¿sí? Del aire al vidrio, suponiendo que es de vidrio, puede haber de otro material, y del vidrio al aire. Entonces tenemos dos veces la ley de Snell. ¿Qué se nos complica acá? Bueno, a ver, tenemos partes y ángulos de un prisma. Vamos viendo esto para ir identificando, ¿sí? Este ángulo de acá, ¿sí? Fíjense en que es el ángulo del prisma, es el ángulo principal del prisma, este
este que tengo acá, que se llama alfa, que yo lo estaba nombrando hace un rato, ¿sí? Después, ¿qué voy a tener? Obviamente voy a tener, fíjense, no sé si lo pueden ver bien, a ver, yo voy a hacer un poquito de zoom. Eh, Fíjense que acá yo voy a tener el rayo incidente, ¿sí? Este de aquí que lo estoy moviendo, va a incidir obviamente con respecto a la normal, ¿sí? Que la normal sería esta, de esta cara, ¿sí? Porque esta es una recta imaginaria que es perpendicular a esta superficie y acá se produce la refracción. ¿Por qué? Porque pasa del aire, por ejemplo, a este otro medio del prisma, ¿sí? Y acá voy a tener obviamente el ángulo de refracción 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente, este rayo de aquí, el que está viajando dentro del prisma, que lo estoy moviendo acá, ¿sí? Va a incidir, de nuevo, se va a comportar como que incide, ¿sí? En esta cara del prisma con respecto a esta normal, no sé si me van siguiendo, ¿sí? La estoy moviendo, la vuelvo a acomodar. Y obviamente va a incidir, ¿sí? Con un ángulo, ¿sí? Diferente que se va a llamar R2, ¿sí? A ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Después que sale el rayo emergente, ¿sí? Va a tener otro ángulo también, porque acá, obviamente, pasar de un medio a otro, ¿sí? Tengo otro ángulo. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, a ver, nosotros sabemos aplicar la ley de Snell acá, pero ¿cómo hacemos para aplicar la ley de Snell en esta cara si no tenemos R2? ¿Sí? Porque nosotros sabemos encontrar una refracción, ¿sí? Hasta R1, ¿sí? Porque solamente aplicamos la ley de Snell una sola vez, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para volverla a aplicar en esta cara? ¿Sí? Que está incidiendo acá con respecto a esta normal, ¿sí? Con respecto a esta normal, ¿cómo hago para tener este ángulo? Porque este es el que me hace falta. Entonces, voy a recurrir a algunas propiedades de los triángulos. ¿Qué va a pasar? El ángulo del prisma es súper importante, es un dato que sí o sí debo tener o debo conocer, ¿sí? Para poder hacer esto. Suponiendo que este es el ángulo alfa, por propiedad de triángulos, si yo tengo estas dos normales, ¿sí? Acá se me va a formar otro ángulo igual al ángulo del prisma, fíjense en que yo lo estoy moviendo acá, ¿sí? Que se forma con la intersección de las normales de las ambas caras de este prisma. Entonces, si este ángulo exterior a este triángulo que yo tengo acá, fíjense, entre R2 R1 y el ángulo interno a alfa, este que tengo acá, ¿sí? Acá, yo sé que la suma de los ángulos interiores no adyacentes a este exterior, ¿sí? Son iguales. Entonces, ¿qué va a pasar? Que R1 y R2 más R2 es igual a alfa, a este ángulo de aquí. Y este alfa es lo mismo que el ángulo del prisma, que el alfa de acá. ¿Sí? Entonces, yo sabiendo eso, puedo encontrar R2. Y una vez que tengo R2, puedo encontrar el ángulo del rayo emergente, que se va a llamar I'. ¿Sí? Entonces, volviendo a los temas, acá yo le pongo I y I' son ángulos de incidencia y ángulos emergentes. R1 y R2, ángulos de reflexión, ¿sí? AC, basa el prisma, acá tengo AC, obviamente B, el triángulo ABC. N1 y N2 son rectas normales de los lados, ¿sí? No les puse nombre acá, pero son estas. Después tengo N minúscula 1 y N minúscula 2, son los índices de refracción, ¿sí? Alfa, ángulo del prisma, ¿sí? ¿Qué más voy a tener? Yo sé que R1 y R2 es igual a alfa, ¿sí? Por una propiedad de triángulo que se da acá adentro. Y este ángulo rojo, ¿sí? Es el ángulo de desviación del prisma. ¿Por qué? Fíjense, si yo el ángulo de incidencia primero que yo tengo acá, ¿sí? Si yo lo proyecto, va a continuar por aquí, ¿sí? No sé si pueden ver acá, este de acá, a ver, no lo puedo mover, este de aquí, ¿sí? Que corresponde a si yo proyectara el rayo de incidencia primero, ¿sí? Fíjense en que el rayo que emerge
acá, el emergente, fíjense en cuál es la desviación que sufre. Fíjense en que es un ángulo mucho mayor, ¿sí? Eh, que bueno, obviamente, esta es una herramienta, los prismas ópticos es algo que sí vamos a utilizar, ¿sí? Sobre todo en óptica. Y hay que entenderlos bien cómo funcionan. Entonces, este es el ángulo de desviación del prisma. ¿Por qué? Coincide con el ángulo incidente principal y el emergente. Este sería como un ángulo total, ¿sí? No me estoy refiriendo al ángulo de emergente con respecto a la normal, sino al ángulo total de desviación del ángulo, del rayo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las fórmulas del prisma? En realidad, no hay una fórmula que yo diga esta es la fórmula del prisma, simplemente estoy usando la ley de Snell dos veces, ¿sí? Eh, por eso acá les pongo para comprender la construcción de la fórmula del prisma, recordemos la fórmula de Snell, de la refracción, donde para pasar los rayos de luz de un medio a otro, con distintos índices de refracción, sufre un desviamiento. Entonces, vamos a ver cómo resolver. Fíjense, acá yo en el módulo, si no lo leyeron todavía, van a ver que esta parte yo les explico paso a paso cómo resolver. Pero bueno, está bueno que me escuchen y veamos. Dice, supongo que un triángulo ABC en la sección principal de un prisma de ángulo alfa e índice de reflexión N2, ¿sí? Y que el medio que lo rodea tiene un índice obviamente menor a R2, a N2, perdón, menor al del prisma, ¿sí? Porque si no vamos a tener un, si el, ¿cómo sería? A ver, el medio 1, ¿sí? Tiene un índice mayor que el del prisma, entonces no vamos a tener la misma refracción, ¿sí? Ahí es distinto todo, ¿sí? Y no vamos a tener un ángulo de desviación, ¿sí? Entonces fíjense que acá, por ejemplo, si arranco un rayo A, un rayo A que incide en el punto P de la cara AB, se refracta en dirección al rayo B, cumpliéndose que, por ejemplo, voy a usar este como el rayo incidente, ¿sí? Y lo que hago es aplicar la ley de Snell acá. ¿Cómo hago? Bueno, N1, que es el aire, por ejemplo, si esto estuviera en el aire, N1 por el seno del ángulo incidente, ¿sí? O sea, del ángulo incidente, este ángulo yo lo tengo que conocer, va a ser igual a, obviamente, al medio del prisma, ¿sí? A N2, por el seno de R1, que aún no conozco, que es este ángulo de aquí, R1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, eso sí lo puedo calcular una vez que tenga R1, ¿sí? Voy a saber que una vez que tenga R1, ¿cómo voy a calcular R2, que va a ser mi nuevo ángulo incidente con respecto a esta cara de acá? Bueno, ¿cómo lo hago? Les estaba explicando yo que alfa, fíjense que acá yo lo tengo en azul, que forma parte de un ángulo exterior a este triángulo que tengo aquí, ¿sí? Que forma R1 y R2 y el ángulo interno a alfa, ¿sí? Fíjense en que R1 y R2, si lo sumo, me tienen que dar el ángulo exterior este que tengo acá, que es alfa, y ese corresponde al ángulo del prisma, ¿bien? Entonces, una vez que calcule R2, sabiendo eso, que R1 y más R2 es igual a alfa, lo despejo, ¿sí? Y ya voy a tener R2. ¿Qué hago con R2? Vuelvo a aplicar la ley de Snell, ¿sí? N2, que es el medio del prisma, por el seno de R2, que lo acabo de sacar, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Al medio 1, porque acá ya está saliendo ángulo el rayo de emergente, el medio 1 por el seno del ángulo emergente. El ángulo emergente que no conozco, o sea, no conozco Y', este de aquí. Entonces, una vez que calculo, ¿sí? Voy a poder tener el ángulo de desviación del prisma, que es este de aquí, rojo, que yo tengo acá, ¿sí? ¿Cómo lo calculo? Bueno, acá por propiedad de triángulos, fíjense en que he llegado a la deducción donde que alfa, sí, perdón, que el ángulo de desviación de un prisma es igual a ¿quién? Ahí, al ángulo de incidencia más el ángulo de emergencia, sí, menos alfa, ¿sí? Que es el ángulo
del prisma. Entonces, vamos a ver primero, antes de ver la desviación mínima, ¿sí? Quiero que veamos cómo resolver un ejercicio de esto. A ver si tengo acá un apartado. ¿Tienen algún trabajo práctico ahí ustedes? No sé si el mismo, porque yo a veces cambio los datos. Si tienen el trabajo práctico del módulo 6 a mano. Sí, ese es. Bien. Dice, un rayo de luz procedente del aire incide con un ángulo de 70 grados en una de las caras del prisma. Que el prisma tiene un ángulo de 59 grados. O sea, 59 grados es alfa en este caso, ¿sí? E índice de refracción de 1,54. Calcula el ángulo de desviación sufrido por el rayo a su paso por el prisma óptico, ¿sí? O sea, el ángulo de desviación de un prisma es este. O sea, el que sufre un rayo, ¿sí? Al pasar por un prisma óptico. Entonces, vamos de nuevo. ¿Qué tengo? A ver, yo acá creo que lo tengo resuelto. Voy a borrar esto. A ver, voy a borrar. Creo que lo tengo recién. Este estaba hecho. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Cómo hago? Primero arranco con la ley de Snell, ¿sí? ¿Para qué? Para encontrar R1, ¿sí? R1 que es uno de los ángulos de refracción de la primera cara del prisma. Entonces, ¿qué tengo? Como datos tengo, esto lo voy a copiar, lo voy a hacer abajo. No sé por qué no puedo copiar. A ver, ahí está. Entonces, R1, o sea, el medio 1, ¿sí? Se supone que es 1 acá, porque un rayo procedente del aire. O sea, que acá nosotros el aire asumimos que es un índice de refracción 1, que en realidad no sería 1, es un poco más, porque 1 realmente es el vacío. Pero bueno, tenemos seno de el ángulo de incidencia. Acá incide con un ángulo de 70 grados. ¿Sí? Acá lo tengo como dato. 12 por 70 grados. ¿Sí? Y en medio es igual a un medio 2, que es 1,54. Este es el medio del prisma. ¿Sí? Por seno, ya saben que los índices de reflexión es adimensional. Por el seno de R1 que no conozco. Bien. A ver, ¿alguien me quiere calcular? Tengo 1 por seno de 70, ¿qué me da eso? Voy a resolver esta parte de acá. 1 por seno de 70, el seno de 70, ¿cuánto es? 0,93. 0, perdón, 0,93, ¿sí? ¿Y qué hago para despejar este R1 de aquí? ¿Sí? Puedo pasar este 1,54, ¿cómo? Acá voy a pasar como dividiendo 1,54. Fíjense en que a veces en los enunciados pues, pueden que yo cometa errores al construirlo, porque hay veces que no va a dar una imagen, porque para eso existe el ángulo de refracción mínima, ¿sí? Y ya les voy a explicar qué es. Entonces, a ver, este 1,54 pasa dividiendo, ¿qué me queda? Acá esto. A ver, lo ves. 0,61. 0,61. Perfecto. Copiar esto abajo. Esto me queda 0,61. ¿Y qué hago con este seno para despejar acá? Lo puedo Sacarlo pasar como, arcoseno. claro, o como seno a la menos 1, lo mismo. ¿Sí? Entonces lo saco de aquí y ya tengo R1, que es el ángulo que va a estar dentro, ¿sí? O sea, el ángulo de refracción de la primera cara del prisma, o sea, cuando ya entra el rayo dentro del prisma y va a tener este ángulo de acá. Y este seno pasa como seno a la menos 1, ¿sí? Entonces, seno a la menos 1 de 0,61, ¿cuánto es? Ojo, esto es la menos 1, yo no lo pongo acá al exponente, ¿sí? Queda O la inversa del seno, digamos.
De 37.60. 37.60. 37,60. Esto es obviamente en grados, lo puedo pasar a minutos y a segundos, pero lo voy a dejar así porque simplemente lo voy a usar para calcular. Ese sería el ángulo R1. A ver si tengo un prisma por acá, fíjense. Bueno, acá yo puse 37,58, lo dejamos con, fíjense. El ángulo de incidencia es de 70 grados. Fíjense en esto, yo lo tengo acá. ¿Ven? Entonces, obviamente, cuando el ángulo, el haz de luz, ¿sí? Que entre con este ángulo de incidencia, fíjense que una vez que entre el prisma, va a sufrir una refracción, porque pasa de un medio a otro. Y me forma el ángulo R1, 37,58. Nosotros sacamos 37,6. Bueno, es lo mismo. ¿Sí? Vamos a redondear. Y fíjense que ahora necesito, fíjense en el rayo que ya está dentro del prisma, este de acá, ¿sí? Que lo estoy moviendo, no sé si pueden verlo. Este que está acá va a incidir en esta cara del prisma, esta de aquí, ¿sí? Entonces, para saber con qué ángulo incide, necesito saber R2. ¿Bien? ¿Cómo calculo R2? Yo les dije que R1 más R2 era igual a alfa de acá, ¿sí? Que es lo mismo que alfa de aquí, que es 59 grados. O sea que me voy a esta parte, que esta es una parte que yo la deduzco, ¿sí? O sea que voy a tener que alfa es igual a R1 más R2. R1 ya tengo, ¿sí? Y alfa también tengo, que es el ángulo del prisma, que era 59 grados. Entonces, reemplazo todo. Voy a copiar esto. Copio, voy a poner acá abajo. Y voy a reemplazar alfa, 59 grados, ¿sí? R1 lo acabo de calcular, 37,6. Y R2 lo tengo que calcular. Este de acá. ¿Qué me quedaría? 59, ¿sí? Sobre 37,6. Porque esto... Ah, no, perdón. Esto de acá, perdón. No es que pasa dividiendo. Pasa restando. ¿Sí? Menos 37,6. ¿Sí? Grados. ¿Qué me queda eso? Para saber R2. 21,4. 21,4. ¿Sí? Ya tengo R2. Entonces, una vez que tengo R2, ¿qué hago? Vuelvo a aplicar la ley de Snell. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vuelvo a aplicar la ley de Snell, ahora voy a tener el rayo de emergencia, el emergente, que es el que necesito. O sea que voy a usar de nuevo la ley de Snell. ¿Sí? Voy a usar de nuevo esta fórmula, simplemente que ahora le voy a cambiar algunas cosas, porque ya no son lo mismo. ¿Sí? Y voy a tener, ahora estamos en el medio 2, estamos en N2 para salir a N1, ya para salir del prisma al aire. Y el ángulo acá que yo tengo es R2, ¿sí? Y acá el de emergencia va a ser I', ¿sí? Entonces, ¿qué es el rayo emergente? Bueno, calculo ahora, voy a copiar esto, voy a hacer abajo. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, perfecto. N2, ya estamos dentro del prisma, ¿sí? N2 era 1,54. 1,54 por el seno de R2, ¿sí? Si se acuerdan que R2 es el que incide ahora, ¿sí? R2, el que incide en esta cara, ¿sí? Para sufrir de nuevo otra refracción y tener el de emergencia, emergente. Entonces, ¿qué tengo? R2 dijimos que era 21,4. Acá tengo 21,4, ¿sí? Estos son grados, ¿sí? Y N1 dijimos que es 1, ¿sí? Por seno de I' que no conozco. Bien, me van calculando este miembro de acá.
¿sí? 1,54, primero hacen seno de 21,4, le dan a igual, y luego lo multiplican por 1,54. Me Mientras, da de 0,56. todo esto, Sí, puse seno ¿sí? de 21,4 por 1,54. O sea, le diste seno de 21,4 por igual por 1,54 y te Ajá, quedó. ¿Cómo te quedó? Perdón, no te escuché. 56. 0,56. Perfecto. Obviamente 1 por seno de i es seno de i. ¿Qué va a pasar con este seno de acá? Voy a pasarlo, lo voy a hacer en otro paso, si no nos confundimos. Y este seno pasa como seno a la menos 1. ¿Sí? Seno a la menos 1. ¿Sí? Ojo, ahí yo no es seno menos 1, sino es a la menos 1. Si no, tengo que introducir esto como exponente y me voy a demorar un poco. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? Sí, Eh, Seno o la inversa del seno, ¿sí? Por 0,56, ¿cuánto es? 34,05, Tre- pero bueno. 34, ya lo verifico. 34,05. Sí, Bien, perfecto. Ese es el ángulo es el ángulo emergente, ¿sí? Ojo, este no es el ángulo de desviación, ¿sí? Es el ángulo emergente, este de acá. A ver, sí, 34 grados, perfecto, ¿sí? Bueno, acá nosotros calculamos 34,05, yo acá puse 34 grados, nada más, ¿bien? Entonces, este ángulo, o sea, entra un rayo de incidencia y sale del prisma un ángulo emergente y prima, ¿sí? Que tiene 34, nosotros calculamos 34,5, ¿sí? Pero bueno, igual está bien, perdón, 0,05, ¿sí? Igual es lo mismo. Entonces, fíjense en que tengo este ángulo emergente. Con ese ángulo va a emerger con respecto a esta normal, ojo. Pero ¿cuál es el ángulo total de desviación del prisma? O sea, con respecto a este ángulo incidente, porque si este ángulo incidente yo lo extiendo hasta acá, y de ahí tomo todo este ángulo, hasta el rayo emergente, ese se llama ángulo de desviación del prisma. O sea, ese ángulo es el que va a desviar eh, el rayo incidente de luz de aquí. O sea, o por lo menos si nosotros tenemos como un visor de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula este? Bueno, yo les dije que por propiedad de triángulo yo tengo que el ángulo de desviación del prisma, este que tengo aquí, ¿sí? Es igual al ángulo de incidencia más el ángulo emergente, entre paréntesis, menos el ángulo alfa, ¿sí? Y acá que tengo 70 con el que el ángulo con el que incide, perdón, más 34 que el que acabamos de calcular, ¿sí? Y menos 59 me queda 45, ¿sí? ¿Estoy bien? Ese es el ángulo de desviación del prisma y eso es lo que les pido a ustedes en un ejercicio. ¿Bien? bien. Bien, chicos, esto me puse de más. Eh, Creo que acá estamos con otro. A ver si estoy bien. Bien. ¿Me entendieron hasta acá? Sí, profe. Bueno, a ver, esperen un segundo. Bueno, así más o menos sería un ejercicio de prismas ópticos, ¿sí? Nos quedaría ver desviación mínima del prisma. Eso es todo. No sé si quieren ir leyendo un poco. Yo ya veo cómo compartirles para terminar la clase del módulo anterior, ¿sí? Los ejercicios esos que faltaban. Por más que ya lo han enviado, no importa, ¿sí? Me falta. ¿Se fue? Profe, Sí. ¿cómo va a ser el examen final? Ah, Usted Mirta, es el se que fue. hace el Zoom.
Eh, el examen final, yo obviamente antes les voy a dar, si se les acaba el Zoom, vuelvan a entrar si termino de explicar. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer? O sea, yo les voy a mandar un modelo de examen, me van a decir sus dudas, una vez que lo resuelvan y estén bien afilados ya. Va a ser lo mismo, van a entrar a la plataforma en determinado horario, mientras están realizando el examen van a estar conectados por Zoom, como lo hicimos la vez pasada. Bien. Sí, ya que vayan entregando, me van diciendo, profe, ya lo Bien, envié, bien, revisé", perfecto. y lo vamos ¿Pero va corrigiendo. con dibujos o sin dibujos? Sí, van a tener que dibujar algo. Bueno, profe, va a ¿Ah? gráfica entonces. Sí, Perfecto. a ver, no. A ver, en caso del prisma, no. Bueno, salvo el diagrama de rayos, nada más. ¿Sí? Cuando tengo dos lentes. Lo único como gráfico que pueden tener, porque el resto es analítico, y acá el prisma también es analítico, porque el prisma en el examen ya está dibujado. ¿Sí? O sea, en la Bien, consigna profe. del prisma óptico ya va a estar ahí. Ustedes lo único que tienen que hacer es esto que yo estaba haciendo con los ejercicios. ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, chicos, cualquier consulta, por favor, escríbanme, ¿sí? Yo les respondo. Recién no me acuerdo a quién le estaba respondiendo y le envío una explicación. ¿Bien? Bueno, Bueno, profe. gracias, profesor. Bueno, Gracias. chicos, los veo el próximo viernes, ya saben, a la misma hora. Bueno, Bueno, nos vemos, Bueno, profe. listo. Nos Chao. vemos entonces. Hasta chao, Buen chao, luego. fin hasta de luego. semana. Que estén lindos.